Bienvenidos muchachos, buenos días, gracias a todos por estar en esta sesión. Vamos a continuar con nuestros temas el día de hoy. Y antes de iniciar quisiera preguntar si hay alguna duda, alguna pregunta, algún comentario que quieran hacer respecto al trabajo que entregaron anoche o los que están por entregar. Alguien que me confirme si me escuchan, por favor. Sí, profe, sí se escucha. Sí, profe. Gracias, gracias. Entonces, muchachos, les decía que vamos a continuar con nuestro tema del día de hoy, que es, vamos a hacer un ejercicio de campo eléctrico, un ejercicio ya más general, y vamos a dar una revisada a lo que entregaron el día de ayer de su práctica. Hay un par de detalles que quiero compartir con ustedes. Entonces voy a visualizar mi navegador de internet. Aquí tengo prácticamente todas sus prácticas, válgame la redundancia. Aparentemente todos se entregaron. Una felicitación por eso, muchachos. Gracias por su esfuerzo. Pero tengo también algunos pendientes en cuanto a las evidencias. Entonces, por aquí hay algunos compañeros que me han entregado su evidencia. Si están presentes, Emiliano Mestre, Diego Olvera Reyes, Manzano Hernández, me hacen falta sus evidencias. Aparentemente todos se entregaron, pero no tengo su evidencia en esta actividad. Sí, el rato se lo entrego, man. Ok, que no se les olvide, por favor, porque es complemento de ese trabajo. Bien, muchachos, pues felicidades por su esfuerzo en este trabajo. Ya veremos, platicaremos unos detalles más adelante en la siguiente sesión acerca de esos trabajos, pero por lo pronto pues fueron entregados en su mayoría en tiempo y forma. Y bueno, eso requiere una felicitación, amerita una felicitación. Bueno, y entonces vamos a continuar, muchachos, con nuestros temas. Vamos a realizar un ejercicio de potencial eléctrico, ya prácticamente para cerrar. Perdón, me equivoqué de pantalla. Otra vez. Un segundo, perdón. Esta es la que necesito. Bien, entonces la sesión pasada estuvimos revisando este tema de potencial eléctrico. Hicimos un par de ejercicios simples. El día de hoy vamos a retomar este tema de potencial eléctrico. Vamos a resolver un ejercicio adicional. Y vamos a retomar también la parte que vimos hace 8 días de flujo, densidad de flujo, densidad volumétrica de carga y densidad superficial de carga. Entonces, en la sesión pasada, muchachos, revisamos este ejercicio. Bueno, primero revisamos un ejercicio simple en donde pudimos determinar el campo eléctrico debido a una carga generada en 2 puntos diferentes del espacio, en 2 puntos a cierta distancia de este cuerpo cargado, de esta carga, y vimos la manera de determinar ese campo eléctrico, ese potencial eléctrico debido a esa carga en ese punto del espacio, y vimos que si pudiéramos medir o evaluar el campo eléctrico en todos los puntos que están a la misma distancia, formaríamos estas líneas equipotenciales, que quiere decir que son líneas que están al mismo potencial. En este caso, como estamos dibujando en un plano, pues serán circunferencias alrededor de la carga, en donde en todos los puntos el potencial será el mismo, porque todos esos puntos están a la misma distancia del cuerpo cargado. En un segundo ejemplo vimos que cuando teníamos una configuración diferente, ahora teníamos ya una combinación de 2 cargas, pues también
También eso nos permitía determinar en cualquier punto del espacio alrededor de esas cargas potenciales eléctricos totales, y esos potenciales eléctricos totales pues serán formados por la suma algebraica de el potencial que genera cada carga, cada cuerpo cargado en ese punto en específico, y eso dependerá desde luego de la magnitud de la carga y dependerá de la distancia a que se encuentre el punto con respecto a esa carga. Y cuando hay más de una carga, pues vemos que ese potencial eléctrico total lo vamos a obtener sumando algebraicamente los potenciales de cada carga que generan en ese punto. Y vimos también que si tenemos dos puntos en los cuales ya hemos determinado un potencial eléctrico total, un punto A y un punto B que tienen diferente potencial eléctrico, podemos calcular otro parámetro que se llama la diferencia de potencial. Esta diferencia de potencial que simbolizamos de esta manera. Entonces, me dice cuánto varía o cuál es la diferencia entre el potencial en un punto y otro punto del espacio. Y veíamos que se calculaba como cualquier otra variación, restando al valor final, el valor inicial, y de esa manera podíamos determinar el potencial, la diferencia de potencial entre dos puntos en una dirección. Pero también podíamos hacerlo en la dirección contraria, es decir, podíamos calcular esa diferencia de potencial desde el punto B hasta el punto A, y entonces lo que hacíamos era restar el potencial final, que es ahora el punto A, menos el potencial inicial, que es el punto B, y entonces obtendríamos de esa manera la diferencia de potencial entre el punto A y B, o B y A, pero en esta dirección. Y veíamos que en los dos casos la magnitud de los potenciales era la misma, y la única diferencia era el signo precisamente de esa diferencia de potencial. Entonces en un caso me da una diferencia de potencial positivo y en el otro caso me da una diferencia de potencial negativo. Muchachos, hasta aquí fue lo que vimos la sesión pasada. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, alguna duda? ¿Podemos pasar a lo siguiente? ¿Alguien que me confirme? No, profe, no hay ninguna duda. Bien, gracias. Entonces vamos a nuestro siguiente ejercicio que vamos a realizar el día de hoy. Y tengo una disposición un poquito diferente de las cargas, como esta que está mostrada aquí. Tengo ahora, son tres cargas, en este caso dos negativas y una positiva, y voy a suponer que estas tres cargas están de alguna manera dispuestas, formando un cuadrado con un punto aquí en el espacio que voy a determinar más o menos aquí. Y este punto me interesa determinar exactamente en este punto, que es el cuarto vértice de este cuadrado que forman estas tres cargas con este punto. Me interesa determinar cuánto vale el potencial eléctrico total. Y entonces, muchachos, la pregunta es, primero, ¿cuánto vale? ¿Cómo determino ese potencial eléctrico total en este punto? Vamos a llamarle que es el punto A de una vez. En nuestro primer punto en el que vamos a determinar nuestro potencial eléctrico total. Pregunto, muchachos, ¿cómo determino este potencial eléctrico total en el punto A? ¿A qué será igual? Díganme. Sería igual a la suma de los potenciales eléctricos de cada carga. Ajá, muy bien, gracias, Ángel. Exactamente la suma de los potenciales eléctricos de cada carga. Entonces tendría yo que definir que esta carga 1 pues va a generar un potencial eléctrico en este punto. Bueno, primero tengo que decir que esta es una carga 1, que no lo he dicho. Esta es una carga 1, que esta carga 1 tiene una cierta magnitud. Vamos a poner que tuviera 5 microcoulombs. Esa es la magnitud de esta primera carga, que esta es una carga 2, y que pudiera tener una magnitud, por ejemplo, de 10 microcoulombs. Y que esta fuera una tercera carga, una carga 3, que pudiera también tener una magnitud de, vamos a darle 20 microcoulombs. Perdón por los números, pero es un 20.
Entonces, cada carga va a generar un potencial eléctrico en ese punto y como me decía Ángel, pues efectivamente para calcular el potencial eléctrico total en un punto debo recordar que ese potencial eléctrico pues, va a ser la sumatoria algebraica de todos los potenciales eléctricos que inciden en ese punto. En este caso va a ser el potencial eléctrico 1, es el debido a la carga 1, más el potencial eléctrico 2, debido a la carga 2, más el potencial eléctrico 3 debido a la carga 3. Entonces, para determinar este potencial eléctrico en este punto, tengo que determinar primero los potenciales eléctricos debido a cada carga. Y entonces voy a hacer ese cálculo. Por principio de cuentas, si no me dice nada, si no hay ninguna indicación en contrario, debo de considerar que esto es aire vacío. Entonces, el medio en el que se encuentran estas cargas tiene una permitividad absoluta igual a la del aire vacío. Y entonces, pues tengo que tomar en cuenta eso para poder calcular estos potenciales. Y entonces muchos pregunto, ¿cómo calculo este primer potencial 1 debido a la carga 1? ¿A qué será igual? Expresado primero en fórmula. ¿Alguna idea? Cualquiera es buena. Perdón. Muchachos, ¿a qué es igual el potencial eléctrico debido a una carga? ¿Sí me escucho? ¿Sí me escuchan? Sí, profe. Profe, Okay. Bueno, porque yo no los escucho. Díganme cómo le calculo el potencial eléctrico debido a la carga 1 en ese punto. ¿A qué será igual? Como fórmula primero. es igual a la constante del medio o al vacío, o depende si tiene cierta permitividad, por la carga por su carga entre la distancia. Muy bien, gracias Ángel. Efectivamente, como tengo que tengo aquí una permitividad del vacío, pues entonces sé que aplica directamente la constante K. En esta constante K ya está implícita esta permitividad del vacío. Recuerden que esta K es 1 sobre 4 pi epsilon 0. Entonces ya aquí está implícita la permitividad del vacío. Y entonces multiplicada por la constante, por la carga 1, que es la que está generando este campo eléctrico, perdón, este potencial eléctrico, dividido en la distancia 1. Tengo que identificar, ya tengo aquí identificada la carga 1, no tengo problema, pero tengo que identificar cuál es esta distancia 1, que es la distancia entre esta carga y el punto donde voy a evaluar el campo eléctrico, que es este. Entonces aquí estaría la distancia 1. Y no he puesto, pero debí haber puesto que es un cuadrado de 10 centímetros por lado. Y entonces, ¿cuál es la distancia entre la carga 1 y este punto A? Muchachos. 10 centímetros. 10 centímetros, muy bien, 9 por 10 a la 9, esta es la constante K. Aquí va a ser, voy a poner sus unidades, newtons, metro cuadrado, entre coulomb cuadrado, y entonces la carga 1 que dijimos que era de 5 microcoulombs, la voy a multiplicar por 5 por 10 a la menos 6 coulombs, que es esta carga 1. Pero además, muchachos, esta es una carga negativa. Recuerden que en este caso del potencial eléctrico sí debo de considerar el signo de la carga. Entonces tengo que poner su carga negativa entre la distancia, ya me dijeron por ahí, 10 centímetros, lo debo expresar en metros. 10 por 10 a la menos 2 metros. Y de esta manera, haciendo mis operaciones, voy a poder determinar cuánto vale mi potencial eléctrico 1, porque va a ser igual a 9 por 5, 45. Voy a ponerlo aquí, menos 45 por 10 a la 9 menos 6 por 10 a la 3 entre 10 por 10 a la menos 2.
¿Qué unidades son estos? Estos metros cuadrados con estos metros, estos coulombs cuadrados con estos coulombs, y me quedan newton metro entre coulomb, es decir, U sobre coulomb, lo que es lo mismo que volts, y entonces esto me da, ¿cuánto, muchachos? 45 entre 10, 4.5, ¿no? Por 10 a la cuánto. A las 5, por 10 a las 5. Muy bien, gracias. Ah, cierto. 10, Sí, a las 10 a las 5 volts. Muy bien, Emiliano, gracias. Entonces ya encontré cuánto vale mi primer potencial. Voy a repetir mi cálculo para el segundo potencial eléctrico. Mi segundo potencial va a ser P2. Nuevamente está en el aire vacío, la constante K, pero ahora por mi distancia, perdón, por mi carga 2 y mi distancia 2. ¿Cuál sería la distancia 2, muchachos? ¿Cuánto vale? ¿Alguna idea? 10 centímetros. Bien, es una idea, muy bien. ¿Alguna otra idea? Sería la medida de la diagonal del cuadrado. Muy bien. lo Gracias. sacaríamos por teorema de Pitágoras, ¿no? Así es, tengo que ver, compañera, creo que fue Darna, que efectivamente esta carga 2 con respecto a este punto ya no está a 10 centímetros. Si estuviera en cualquiera de los otros vértices, a lo mejor sí, pero esta carga está en el vértice opuesto a donde está este punto donde yo quiero evaluar. Entonces, la distancia realmente de la carga 2 es esta, y me doy cuenta que esa carga corresponde, pero esa distancia corresponde precisamente a la diagonal de un cuadro, perdón, de un triángulo, o a la hipotenusa de un triángulo que se forma por estos dos lados. Y entonces, ¿cuánto valdrá esta distancia R2? ¿Alguna idea? Muchachos, ¿sí era pregunta? ¿Cuánto vale la hipotenusa de un triángulo que tiene dos lados de 10 centímetros? Sería la raíz cuadrada de 10 al cuadrado más 10 al cuadrado, ¿no? Así, 10 al cuadrado son 100, más 10 al cuadrado son otros 100. Entonces sería la raíz cuadrada de 200, ¿no? ¿Cuánto vale eso? Sí. ¿Cuánto es eso? Es 14.142. Bien, vamos a dejarlo en 14.14. 14.14, y estos son por 10 a la menos 2, porque lo tengo que expresar en metros. Y esa es mi separación entre la carga 2 y el punto donde quiero evaluar el campo. Entonces, muy bien, muchachos, hasta ahí vamos bien. Si hago esta operación, me dice que son 9 por 10, me va a dar 90 por 10 a la 9 menos 6 por 10 a la 3 entre 14.14 por 10 a la menos 2 por 10 a la menos 2. ¿Cuánto me da eso, muchachos? ¿Qué será igual? 90 entre 14.14, muchachos, ¿cuánto es? 6.36. 6.36, gracias, Rafa. 6.36. Y entonces los exponentes me quedarán igual. 10 a la menos 3 por 10 a la 2 por 10 a la 5. Y estos desde luego son volts también. Entonces, bueno, ahí ya calculé mi segundo potencial eléctrico. Voy a calcular mi tercer potencial eléctrico. Y potencial eléctrico 3, debido a la carga 3. Nuevamente
recordamos que esto está en el aire vacío, aplica la constante K. Ahora la carga 3. Y desde luego ahora la distancia 3. Yo pregunto, ¿cuál será la distancia 3? Son 10 de la distancia 3. Así es, 10, porque la distancia desde esta carga hasta este punto es esta. Y es precisamente solamente un lado de este cuadrado. 10 centímetros, entonces la magnitud de esta carga son 20 por 10 a la menos 6. Pero debo de ver que es una carga negativa, entonces tengo que ponerle su signo. Ahora sí, en esta fórmula lo voy a meter menos 20 por 10 a la menos 6 entre la distancia que dijimos era 10 por 10 a la menos 2 metros. Y aquí en estos últimos, obvio las unidades para no entretenerme tanto. 10 a la menos 2 metros. Aquí, muchachos, aquí me faltó en el signo aquí arriba. Lo puse, pero ya no lo operé. Es menos 4.5 por 10 a la 5 volts. Aquí sí es positivo y aquí es otra vez negativo. Entonces, si hago esta operación, 9 por 2 me da 180. 9 por 20 me da 180. Por 10 a la 3. Entre 10 por 10 a la menos 2. ¿Cuánto me da eso? Muchachos. No los escucho. No sé si nos compartió algo porque no lo escuché. Bien, 180 entre 10 me da 18, muchachos. Por 10 a la 5. Si lo hago así, hago coincidir los exponentes. Si yo lo hiciera con la calculadora, esto me daría 1.8 por 10 a la 6, tal vez. Pero entonces me dificulta sumar esto directamente. Entonces, les recomiendo que lo hagamos de esta manera. Y que todos queden al mismo exponente. Si se dan cuenta, todos están por 10 a la 5. Y entonces, si quisiera calcular el potencial eléctrico total, lo único que tendría que hacer es sumar algebraicamente estos. Potencial eléctrico total. Profe, Sí, la última, el 18 no sería negativo. sí, también es negativa, perdón, se me olvidó poner el signo. Ahí está. Menos 18. Ahora sí, si sumo estos potenciales eléctricos algebraicamente, ¿cuánto me da? Es decir, menos 4.5 más 6.36 menos 18, ¿cuánto me da? Ayúdenme, por favor, con sus calculadoras. Nos da menos 16.14. Ok, gracias. Menos 16.14. Los exponentes no se modifican, quedan igual por 10 a la 5. Y entonces ya encontré cuánto vale mi potencial eléctrico total en el punto A. Y entonces ya está, el potencial eléctrico total en el punto A. Y con esto terminé de determinar, válgame la redundancia, determiné el potencial eléctrico total en el punto A. Hasta ahí, ¿alguna duda, muchachos? ¿Alguna pregunta? Muchachos. No, profesor. ¿Todo bien? No, profesor. Gracias. Entonces, ahora voy a hacer algo igualmente interesante. Necesito este potencial eléctrico en otro punto diferente, que en este caso va a ser un punto que está colocado exactamente en el centro de este cuadrado. Aquí voy a colocar un punto B. Y entonces necesito calcular el potencial eléctrico total en este punto B. Y ahora la pregunta es, ¿cómo calculo este potencial eléctrico total en el punto B?
este potencial eléctrico total en el punto B. ¿A qué va a ser igual, muchachos? Profe, en ese caso, ¿se toma también en cuenta el voltaje que, no, bueno, sí, el potencial eléctrico del punto A? El potencial eléctrico en el punto A ya está determinado. Ahí no hay ninguna carga, o sea, ese es un potencial que generan las tres cargas, pero no hay ninguna carga colocada ahí. Entonces, en ese punto tenemos ese potencial. Ahora lo que voy a hacer es calcular el potencial eléctrico en un punto diferente debido a las mismas tres cargas. Pero no hay ninguna carga en el punto A, entonces ahí no hay, ese punto A no genera potencial. Ok, profe. Entonces se me explico. Sí, 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 gracias. Entonces ahorita lo que vamos a calcular es el potencial eléctrico debido a las mismas tres cargas, pero en un punto diferente, que es este punto B, que está exactamente en el centro de este cuadrado, que forman estas tres cargas con este punto A. Entonces, ¿a qué será igual nuevamente este punto, este potencial eléctrico total en el punto B? ¿A qué será igual? ¿Cómo lo obtengo? Sería la constante K por el valor de, en este caso, primero calculamos la carga 1 por 5 por 10 a la menos 6 sobre, y como es la mitad, está en medio, la mitad de la hipotenusa. ¿Cuánto había dado la hipotenusa? Creo que dio 14.14 y esto es entre 2, es igual a 7.07, sería la distancia que hay en ese punto. Muy bien, sí, Meleno, bien, gracias. Un poquito antes de eso, nada más tendríamos que definir bien a qué es igual este potencial. Pues es igual al potencial que genera la carga 1 más el potencial que genera la carga 2 más el potencial que genera la carga 3. Y efectivamente, como nos dijo Emiliano, esto que nos dijo era para calcular el potencial debido a la carga 1. Y entonces ahora sí procedo, como me dice Emiliano, voy a calcular el potencial debido a la carga 1. Como nos comentó, el potencial debido a la carga 1 va a ser igual a la constante K por la carga 1 entre la distancia 1, pero ahora la distancia 1 va a cambiar. La distancia 1 va a ser la que hay de este punto a la carga 1, va a ser ahora esta que estoy poniendo en negro, esta va a ser R1. Y efectivamente, como nos decía Emiliano, esa distancia va a ser exactamente la mitad de la distancia que hay entre estas dos, que sería la que ya calculamos. La mitad va a ser esta R1. Entonces, multiplicaremos esta constante K de 9 por 10 a la 9 por la carga 1, otra vez que sigue siendo la misma carga de menos 5 microcoulombs. Por entre la distancia, que efectivamente, como nos decía, es la mitad. Teníamos aquí, calculamos 14.14, entonces son 7.07 por 10 a la menos 2 metros. Y entonces, si hago esta operación, voy a obtener que 9 por menos 5 me va a dar menos 45 por 10 a la 9 menos 6 por 10 a la 3 entre 7.07 por 10 a la menos 2. ¿Alguien me dice cuánto me da eso, muchachos? Nada más uno, no es necesario que sean todos. 1, 1. 45 entre puntos 7.07. Son 6.36. 6.36 por 10 a la 5 volts. Ese es mi potencial eléctrico debido a la carga 1. Voy a calcular ahora. Y es negativo, ¿no? Ahí es negativo, sí, gracias. Me falta ese signo negativo, aquí está. Menos 6.36. Y luego mi potencial eléctrico debido a la carga 2, pues esto es muy mecánico. Profesor, Sí. ¿qué no es menos 4.5 por 10 a la 3? 4.5.
Sí. ¿De dónde? Lo De ahí está ahí, sí. único que hicimos fue dividir menos 4.5 entre, perdón, menos 45, que fue el resultado de multiplicar 9 por 5, me dio menos 45. Ah, ok. Entre 7 puntos, nada más que aquí parece un punto, pero no hay un punto, es menos 45, porque es 9 por 5, 45, entre 7.07, 6.36. Ok. Sí, es un... Gracias. De aquí de mi escritura, gracias. Entonces, ya está. Tengo que calcular el potencial eléctrico 2. Nuevamente va a ser la constante K, 9 por 10 a la 9. Por la carga, en este caso dijimos que era de, la 2 es de 10 microcoulombs. 10 por 10 a la menos 6. Disculparán la escritura, pero cuesta verdaderamente trabajo escribir con el ratón. Entre la distancia, muchachos, ¿cuál es la distancia 2? La distancia de la carga 2 a el punto B. ¿Cuánto vale? ¿Alguna idea, muchachos? Pero Sería es una distancia, ¿no? Sería la misma distancia. Si vemos es esta es R2. Es igual la mitad de la distancia de la diagonal, entonces es la misma que en el caso anterior. Es 7.07. Este sí es un punto. Por 10 a la menos 2. Y entonces esto me da 9 por 10, me da 90. Por 10 a la 3. Entre 7.07 por 10 a la menos 2. ¿Cuánto me da 90 entre 7.07, muchachos? Me dicen. 10, 12.72. 12.72, gracias. Que es prácticamente el doble de la cantidad anterior que encontramos. 12.72 por 10 a la 3 más 2 por 10 a la 5. Bien, y entonces finalmente voy a tener que calcular también mi potencial eléctrico 3 debido a la carga 3, que es está dado por la constante K, por ahora la carga 3, entre la distancia 3. La pregunta es ahora, ¿cuánto vale la distancia 3? es la misma distancia, ¿no? Así es, porque todos los puntos, todos los vértices están a la misma distancia del centro. 10 a la menos, perdón, 10 a la 9. Gracias. Stephanie, gracias. Entonces, la carga de en este caso es de 20, de menos 20 por 10 a la menos 6 coulombs. Y eso va dividido entre la distancia que es la misma, 7.07 por 10 a la menos 2 metros. Y haciendo estas operaciones, bueno, tengo 9 por 20, me da menos 180 por 10 a la 9 menos 6, 3 entre 7.07 por 10 a la menos 2. ¿Alguien me dice cuánto es 180 entre 7.07, muchachos? Sería menos 25.45. Menos 25.45. Gracias. Gracias, gracias, Stephanie. 25.45. Se me acaba el tapete. 25.45 por 10 a la 5, otra vez. Watts. Y entonces finalmente, perdón, son watts.
Y entonces lo único que me resta es determinar cuánto vale el potencial eléctrico total en ese punto B. Y para eso lo único que tengo que hacer es la suma algebraica de estos tres potenciales. Que me quedó chueco. La suma algebraica de estos tres potenciales, esto va a ser el potencial eléctrico total en este punto B. ¿Y cuánto me da esa suma, muchachos? Menos 6.36 más 12.72 menos 25.45. A mí me dio menos 18.88. A mí me dio menos 18.73. Punto 88.73. A ver, hay una diferencia ahí medio rara. ¿Corroboramos eso? ¿Alguien más? ¿Que desempate? A mí me dio 19.09. A mí también me dio eso. 19.09. A ver, rectifiquen sus sumas. Con estas cantidades que tenemos nada más aquí. 6.36 negativo más 12.72 menos 25.45. A ver si me dicen. Menos parece que coincide más en 19. Sí, me dio 19, maestro. 19.09. 09. 9.09. Ok. Y como todo está en el mismo exponente, de hecho por eso los pude sumar, me queda por 10 a la 5 volts. Y ese es mi potencial eléctrico total en el punto B. Ya terminé de calcular mi potencial eléctrico total en el punto A y en el punto B. Los dos potenciales están generados por las mismas cargas, pero entonces yo puedo determinar el otro parámetro que se llama la diferencia de potencial entre estos dos puntos, entre el punto A y el punto B. Puedo calcular la diferencia de potencial